El tema de la migración es un tema que corresponde precisamente a que todas las instituciones nacionales e internacionales, los tres poderes de gobierno de los estados, pues confluyan para su solución. Nos vamos a enlazar con Mariana Echandi, es oficial asistente de soluciones duraderas de la Agencia de la ONU para los Refugiados, y hablaremos precisamente sobre este tema. Este es nuestro tema del día, la educación para migrantes, otro aspecto fundamental que tiene que confluir al respecto. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Mariana, un placer saludarte. Muchas gracias, Omar. Buenos días. Pues sabemos que la migración tiene muchas aristas, muchos aspectos que deben de ser atendidos. Por supuesto, la salud, por supuesto, la buena alimentación, el respeto a sus derechos humanos, pero creo que hay un tema importante que debemos de analizar, es el papel de la educación. ¿Cómo puede influir en... no sabemos si en sus países de destino, durante su trayecto o en sus orígenes? ¿Cuál es la intención de la educación para los migrantes? Bueno, yo creo que es importante empezar mencionando que no estamos hablando solamente de población migrante, sino también población refugiada. ¿Y por qué es importante subrayar este tema? Porque al hablar de migración pensamos que las personas solamente están de paso, claro, que van a pasar y van a irse. Claro. Y yo creo que México cada vez más es un país de destino para esta población centroamericana que ha sido percibida pues históricamente como una migración de paso. Y las razones principalmente por las que hablamos de que se trata de una situación de refugiados en muchos casos, no todos son refugiados, pero muchos sí, es por las razones por las que están dejando sus países. Y más si vemos los contextos que estamos viendo, grupos familiares, y precisamente para abordar el tema de la educación, ¿no? Las personas salen de sus países muchas veces huyendo, sí, de situaciones de pobreza, de marginación, pero en el caso de las personas refugiadas, que son las que están llegando también aquí a México, son personas que han dejado sus países a causa de la violencia y la persecución, principalmente por pandillas del crimen organizado, por las maras. Y es importante entender este tema porque muchas veces las razones por las que salen las familias porque deciden huir, quizás llevan mucho tiempo viviendo violencia en sus países, pero muchas veces es por el tema de reclutamiento forzado, y este ocurre incluso al nivel de las escuelas, en los espacios escolares, y muchas veces las personas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, para evitar este reclutamiento, pues las madres deciden ya no llevarlos a la escuela en algunos de los casos donde hemos tenido conocimiento, o incluso pues al final, cuando ya se vuelve insostenible la situación, abandonar el país. Entonces creo que es importante entender que en los contextos de la población centroamericana que está huyendo de sus países, y en el caso de los niños en particular, pues se enfrentan a una situación donde no, a lo mejor ya en los últimos momentos no han tenido acceso a seguir continuando sus estudios, y al cruzar una frontera, pues una de las respuestas inmediatas para la población en edad escolar, todos los niños, niñas y adolescentes, sería el acceso a la educación, que es algo que garantiza darles estabilidad y ayudar mucho en el tema de una construcción de un futuro mejor para ellos. Escuchábamos las estadísticas y la nota que ustedes cubrieron justamente ahora del informe que hizo el Colegio de la Frontera Norte. Sí. Sobre las personas que estaban en Tijuana, y es interesante porque la encuesta que ellos levantaron fue con población adulta. Ellos están hablando de los perfiles educativos de la gente allá, de los adultos, pero tenemos que pensar en los niños, en la respuesta humanitaria que se tiene que dar a esta situación. Y creo que es algo muy importante que en México, la legislación mexicana se ha reformado en los últimos años, incluso en el 2017, para facilitar la inserción educativa de niñas, niños y adolescentes que nacieron en otros países, incluyendo a los mexicanos que han retornado a México o descendientes de mexicanos retornados a México. Pero estas reformas también benefician a esta población y hacen más fácil la inserción educativa de esta población. Entonces creo que en ese sentido es una buena respuesta, es una buena solución para esta población. Claro, eso es una buena noticia, al menos que ya se esté iniciando estos tipos de leyes que impulsen la educación en estos sectores tan vulnerables. Pero ¿qué más se puede hacer o qué más se está haciendo, por ejemplo, con UNICEF o por supuesto de la mano de la ONU o otros institutos estatales que estén fungiendo para darles esta educación que tanto hacen falta? Porque como bien dices, ¿no? La premisa es que sin estudios van creciendo y nuevamente van a estar en el desamparo, ¿no? Sin alternativas de un buen nivel de vida.
Sí, justamente en las recomendaciones que hace el Colegio de la Frontera Norte dice que hay que buscar estas opciones educativas para niños y jóvenes y creo que, bueno, efectivamente el marco legal lo permite la inserción educativa de estas niñas, niños y adolescentes, pero a veces quizás en la práctica pues puedan enfrentar obstáculos las personas, ¿no? Uno de los obstáculos grandes que existen pues a veces es incluso el propio desconocimiento, incluso en los temas de las escuelas. Nosotros tenemos acercamiento con varios centros educativos, con las secretarías de educación estatales y precisamente pues va bajando la información sobre que con estas reformas se ha eliminado el requisito de documentos, digamos diplomas o certificados de estudios que la gente tenga que presentar para poder ingresar a la escuela, que esto es algo fundamental porque no podemos dejar a los niños y a las niñas sin el acceso a la educación. Y creo que a veces hay pues desconocimiento, queremos pues aplicar pues criterios nacionales a personas extranjeras como que presenten actas de nacimiento, que presenten la CURP y muchas veces pues estas personas en la huida no pudieron traer estos documentos y creo que esto en ese sentido es súper importante. Hay formas de validar y de evaluar en qué nivel educativo podrían ir estas niñas y estos niños para insertarlos en estas opciones educativas y saber que sí hay la capacidad de las instancias nacionales, que eso es algo muy interesante también de este informe del Colegio de la Frontera Norte. Efectivamente son números importantes de miles de personas de las que estamos hablando, pero México tiene la capacidad para absorber esta población y que es un bono demográfico que tanto los jóvenes adultos pueden contribuir mucho al crecimiento y al desarrollo económico del país, como los jóvenes si invertimos en ellos y en su inserción educativa. Claro. Finalmente, Mariana, nos gustaría que nos proporcionaras algunas páginas de internet donde la gente pueda tener más asesoría o conocer más al respecto sobre todas estas opciones que está brindando ya el Gobierno de México. Sí, bueno, yo creo que podemos visitar a la Comar, la página de la Comar, que es www.gov.mx/Comar. Ellos acaban de sacar unas estadísticas muy interesantes de desglose sobre edad, género y municipios donde se encuentra la población solicitante de asilo. Es muy interesante esta información. Perfecto. También, por supuesto, en la Secretaría de Educación y el ACNUR también tiene programas en colaboración con el Gobierno de México para fortalecer este trabajo con acnur.org. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana Echandi, oficial asistente de Soluciones Duraderas de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, gracias. Hasta luego. Gracias por estas palabras. Vamos a una pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz.